Sí, lo veré de eso. Porque es mucho más fácil. Y perfecto, ya estamos conectados. Jack, bienvenido, bienvenidas Newstas, un gusto estar con ustedes esta noche, noche para Latinoamérica. Y bueno, vamos a hablar de un tema, como les habíamos prometido, muy interesante, muy relevante en una coyuntura como la que vivimos hoy. Cómo cultivar una mentalidad para la innovación. Y para ello nos acompaña Jack. Jack Torres Hola. es puesto desde Costa Rica, es tico, es candidato a doctor en Dirección de Empresas por el Tecnológico de Costa Rica, magíster en Administración de Empresas e ingeniero industrial con más de 15 años de experiencia y contribución tanto a empresas privadas como instituciones públicas. Jack es además fundador de Innovus Costa Rica, una reconocida firma de consultoría que promueve creatividad e innovación en organizaciones del sector privado y público. Bienvenido, Jack. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias, Mariel. Hola, Ñustas. Un placer estar aquí, compartir intensidad de conocimiento. Espero que la charla la podamos disfrutar y sea mucho provecho para todas y todos. Por supuesto que sí, Jack. Muchísimas gracias por sumarte a la comunidad Newstas. Y como este live es sobre innovación, quiero empezar retando un poco algunos conceptos vinculados a la innovación, ¿no? Y Claro. hoy en día hablar de innovación es muy común en todos los entornos profesionales, sin excepción de ninguna industria o sector, pero siempre estos temas de innovación se vinculan muchísimo a dos conceptos. Primero, una idea de que la innovación es como una especie de función específica, muy técnica, altamente especializada, que realiza un equipo 100% dedicado dentro de una empresa, ¿no? Estos famosos hubs de innovación que crean los grupos empresariales, y a veces cuando hablamos de innovación nos relacionamos muchísimo a este tipo de formato. Y lo segundo es innovación como un proceso muy relacionado al uso de nuevas tecnologías. Sí. El problema con estas percepciones, Jack, es que a veces dejan de lado cómo realmente opera la innovación en sociedades, organizaciones y en nuestro día a día, y cómo nosotros somos parte de ese proceso. Por favor, cuéntanos un poco, ¿qué opinión tienes sobre qué es innovación para ti? Bueno, innovación es una pasión, pero más allá de eso quisiera remontarme un poco de la historia porque esta siempre nos ha marcado dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. En 1800, Jean-Baptiste Say, un famoso economista, decía, en esa época hay que empezar a hacer las cosas diferentes. Luego, en 1968, viene Joseph Alois Schumpeter, uno de los considerados del padre de la innovación, habla sobre el concepto de destrucción creativa, estar continuamente rompiendo lo tradicional. Pero así empezaron a haber profesores del calibre de la señora Teresa Amabile en la Universidad de Harvard en el 88, donde decía que las ideas parten de las personas y lo traducía como innovación. Entonces ves que ya va cambiando un poco la sensación y los sentimientos de volverlo más humano. Pero no se decía en las famosas teorías que fueron desarrollando la palabra personas. Fabrice Damanpour, por ejemplo, en 1991, hablaba sobre el concepto de la adopción de algo inherentemente nuevo. Cuando tú adoptas algo, viene desde afuera, ¿no? Pero eso no es también cierto. Freeman y Soter lo cuestionaban. Entonces, es cómo vincular algo que está sucediendo en el entorno, hacer lo propio en la organización y la que las personas sean parte de eso. Pero llega en el 2005, donde para mí en lo personal marca una historia, un antes y un después. La OCDE establece en su definición, las personas son el elemento fundamental que se traduce la innovación. Y de ahí en fuera hacia adelante ha habido una serie de cambios, porque antes había la concepción de que una máquina, ya eso es algo innovador, y eso no es tan cierto. La innovación es una solución diferente, algo que es improvisada de un reto, un desafío. Y en el mundo de hoy, donde estamos actualmente, tenemos que estar constantemente desafiándonos. Y aquí viene puntualmente a tu pregunta. ¿La innovación qué es? Pues nada, es detectar oportunidades donde se ven momentos de crisis y las puedes convertir en un hecho y un acto que te genere valor. Y ese valor puede ser personal o puede ser en función del bien común. Y es Así, muy interesante, Jack, en esa línea, lo que comentas
de pensar la innovación no solamente como un proceso tecnológico o de cambio específicamente para una empresa u organización. Innovación es cultural, de alguna manera, ¿no? Es algo que Así vivimos es. en el día a día y que siempre hay innovación naturalmente en cada espacio donde más de una persona colabora o trabaja conjuntamente. Claro, y entonces lo voy a poner muy sencillo y muy práctico, ¿verdad? Para hablar en términos pragmáticos. ¿Cuántas decisiones tomas vos al día? Desde qué cosa voy a comer hasta decisiones de Exacto. trabajo, no sé, muchas. Y todas ellas parten de un propósito. Está escrito que el ser humano toma entre 250 y 3.500 decisiones diarias. Y en ese toma de decisión hay un propósito. Y sobre ese propósito hay una idea innovadora. Por Mm. ello, en momentos actuales, si nos remontamos a lo que estamos viviendo, donde hemos visto un enemigo silencioso que nos ha arrodillado las mejores economías del mundo, yo lo que le digo a la gente, esta es una inmemorable oportunidad para trascender, porque nos han estrujado de una manera tal que tenemos que desafiar nuestro propio status quo. Y ese status quo en momentos donde no tienes que comer o donde probablemente la empresa ha disminuido las ventas o hay una serie de barreras mentales que más adelante hablaremos de ello, es la oportunidad natural de ver eso y ponerlo en una perspectiva. Y todo aquello que te ha anclado en el pasado y te detiene, como que si fuera un bote que no puedes mover porque los motores se han quedado trabados, es dar un salto de fe y darte una Mm. oportunidad para trascender. Me parece muy interesante, Jack, lo que planteas. Y lo siguiente que te quería preguntar, como para ir en conversaciones y decirle también a nuestras newstas que por favor nos dejen sus preguntas si tienen debajo en sus comentarios, yo las voy a ir leyendo y poder traducirlas a ti, Jack. Ok, muy bien. ¿Cómo podemos llevar la innovación a nuestro día a día? Y rescato un libro que me gusta mucho de David and Tom Kelly, Ujú, que ellos son, tú sabes, los fundadores de IDEO, y ujú. ellos hablan mucho de creativity confidence, creative confidence, la confianza en nuestro potencial creativo, ¿no? Y qué relevante es eso para poder justamente cultivar una mentalidad que nos permita innovar. ¿Cómo Bueno, podemos entender la innovación en esos términos? ¿Cómo podemos cultivar esa mentalidad que nos permita avanzar y ser esos game changers dentro de los espacios donde colaboramos? bueno, has dado una excelente pregunta. Has hablado de la mentalidad. Yo te voy a decir de dónde viene eso. Eso viene de la Universidad de Stanford, de la profesora Carol Dweck, donde decía que tenemos dos tipos de mentalidad. La mentalidad fija, que es lo que está escrito en piedra, que es los resultados de éxitos pasados y todavía las personas siguen viviendo de esos éxitos pasados. Ahí hay un tema de comportamiento, algo que te sigue arraigando a no hacer las cosas diferente. Entonces, por ejemplo, muchas personas dicen, es que puedo tener miedo a fracasar o a perder, pero yo le digo a usted que nos escucha o nos verá, ¿cuántas veces se permite usted fracasar? ¿Cuántas veces se sienta y aprende realmente de lo que sucede? Podemos darnos el tiempo de llorar unos 5 o 10 minutos, o lo que quiera, o el sentimiento que quiera. Pero después de ello, ese conocimiento tiene que convertirse en una lección aprendida que te permita hacer las cosas diferente. Bien lo decía Alicia en El País de las Maravillas, y siempre hago esta analogía a mis estudiantes de los MBA o de los diferentes cursos que he impartido. Cuando Alicia llega y se presenta donde el gato y le dice, bueno, ¿para dónde tengo que ir? Sí, si no sabes para dónde vas, cualquier camino siempre va a ser bueno. Y ese ha sido uno de los temas de discusión en el management. Por eso, de las películas de Disney o animadas siempre se sacan lecciones importantísimas del tema del management. Walt Disney también lo dice. Dime el tamaño de tus sueños y te diré la voluntad que vas a tener para alcanzarlos. ¿Cuál es tu propósito? Y aquí viene un tipo de innovación que yo he venido hablando en diferentes foros. ¿Y cuál es esta? Hacer más con menos. Una innovación que te permita utilizar recursos de una manera frugal, que te permita ser flexible y sobre todo eficiente. Pero estamos acostumbrados a pensar en grandes cosas primero, en tener el nuevo iPhone 21, por decirte un ejemplo, ¿verdad? Steve Jobs, cuando empezó en su mentalidad en Apple, él decía, yo necesito hacer algo sencillo, algo en donde la gente pueda utilizar
en un celular y no se le complique tanto. Y mira que el botón tiene muy pocas cosas, tiene un botón, después todo lo demás es manipulado internamente y un volumen y un encendido y un apagado. Eso es todo, el iPhone. Y eso ha venido a marcar una revolución en la historia tecnológica. Y aquí es donde yo quisiera exhortar a la gente. Si usted quiere innovar y no sabe por dónde empezar, mire a su alrededor, observe, vea lo que está sucediendo. Y aquí este es el tipo de mentalidad de crecimiento de lo que la profesora Carol Dweck en la Universidad de Stanford promueve. Observe a su alrededor, vea lo que está sucediendo, nútrase, tenga una conversación. La innovación, si bien parte de una idea, pero para que sea más nutrida y tenga mayor efecto, tiene que compartirla con los demás. Vivimos en una sociedad donde tenemos que pasar de una sociedad de un sistema egoísta a crear sistemas colaborativos, pasar de pensamientos lineales a pasar de pensamientos exponenciales. Ya, me parece muy interesante y voy a tomar a otro profesor de Stanford, Albert Bandura, que es un psicólogo también, igual que Carol, Claro, claro, que habla muy mucho bien, él estudia las fobias, ¿no? así Y es. él habla de un experimento muy interesante que hace con personas que sufren fobias, cómo Ujú. superarlas tomando pequeños pasos que vayan incrementando su confianza. A veces, Sí, cuando queremos entrar en un nuevo mundo, como es la innovación, queremos incrementar nuestra mentalidad de crecimiento, pensamos pues que es un cambio radical, 180 así es. grados, hay que hacer un proceso extenso de entrenamiento, cuando en realidad es ir, lo que decimos en Newsta, experimentando, avanzando, probando pequeñas cosas que nos vayan llevando hacia donde estamos. Entonces, de pronto podemos orientar a nuestras Newstas en cuáles son esos pequeños pasos que podemos dar, como tú bien mencionabas, en el día a día. Bien, bien lo dices, el profesor Albert Bandura, uno de los pensadores que ha sido o que ha impactado el comportamiento organizacional positivo, que hoy en día se ha traducido en el psychological capital, en el capital psicológico. Y esto aquí ha marcado un antes y un después. Y te voy a decir por qué. Porque primero tenemos que saber cómo pensamos. Y aquí tenemos que entendernos nosotros mismos. ¿De dónde vienen nuestros pensamientos? ¿Cómo sentimos? Y sobre ello, ¿cómo actuamos? ¿Verdad? Y aquí viene algo interesante y yo voy a hablar de las 4 R's, algo que en Innovus Costa Rica lo hemos llamado y es trascendental. Uno, hay que reaccionar, no accionar, sino hay reaccionar. Cuando tú accionas y fracasas, quedaste en el intento. No, hay que volver a seguir haciéndolo. Luego tenés que volver a rediseñar sobre lo cual has intentado una y otra vez. Si un diseño no te sale, o una idea, significa que hay algo que está en el prototipo viendo como una oportunidad latente. Luego tenés que replantear las cosas. Y aquí viene algo importante con el tema de replantear. ¿Replantear qué significa, Marieli, para todos los que nos ven? Pues simple y sencillamente, si has estado en un negocio o estás haciendo algo y originalmente eso te funcionaba, la dinámica va a cambiar y está cambiando vertiginosamente. Y aquí viene la posibilidad que tengas para regenerar o tu capacidad de resiliencia. ¿Qué tanto te puedes adaptar a los cambios que están sucediendo hoy en día? Si esa capacidad de resiliencia no la tienes o no encuentras la forma, por ejemplo, de emprender, o si sos gerente general o gerente de marketing o gerente de producto, donde quiera que estés, ponte a pensar hoy cuáles son las necesidades que a ti te gustaría que una empresa te solucione. Lo que pasa es que estamos más acostumbrados en las organizaciones a no salir de la frontera y en ese sentido tenemos que recordar aquella máxima importante en la economía, que los recursos son escasos, no son infinitos. Y en ese sentido, también la posibilidad de tener una estrategia con un sentido de propósito. Y ese sentido de propósito en una organización, en el marco del capital psicológico, tiene que darle a la gente esperanza. Esperanza que las cosas al final del día van a suceder bien. Y ese es uno de los mayores conceptos que nadie está hablando y espero y veo que Ñustas da este espacio que ahorita quiero enmarcarles a todo lo que es Ñustas. Ñustas es un semillero de soluciones transformadoras. Eso es Ñustas, porque vienen personas que hablamos de temas que nos apasionan, compartimos el conocimiento, compartimos herramientas de corte práctico
y con ello buscamos una transformación. Y eso, Ñustas abre esas carreteras de conocimiento para que a usted y a mí nos puedan llegar. He escuchado a Antonio Grande, lo he visto en persona, lo he saludado y ha sido fantástico escucharlo hablar. Pero también, así como él, hay muchísimos más. Y Ñustas es eso, un semillero de soluciones transformadoras a partir de la intensidad del conocimiento. Muchas personas se preguntan, ¿qué necesito para innovar? ¿O qué es lo que realmente se necesita? Pues como lo decía Teddy Roosevelt cuando expresaba, todo lo que necesitamos se encuentra en nuestra mente. No necesitas más. Teddy Roosevelt lo decía muy bien y esa es una máxima que se asocia muy bien a la innovación. ¿Y eso cómo se llama? Conocimiento. La vida, donde quiera que has estado, te ha dado la oportunidad de aprender, de hacer cosas diferentes, de tomar decisiones, de interactuar, de hacer una red importante o tus círculos de influencia. Y esos círculos han generado un cambio. Pero aquí vuelvo a lo que decía anteriormente. ¿Cómo es que pensamos? ¿Cómo es que sentimos? ¿Y cómo actuamos? Esas son tres preguntas que para innovar, para en el plano de gobierno, en el plano empresarial y en el plano individual, tenemos que constantemente hacernos esa pregunta. ¿Y por qué? Porque vamos a empezar con el primer hito que quiero explicar. Escuchar. ¿Qué es lo que la vida nos ha dado? ¿Qué es lo que te ha dado a ti y a mí la vida? Probablemente la vida nos ha dado muchas cosas, pero ¿realmente has estado haciendo lo que puedes hacer con el máximo de tu potencial? Aquí estamos hablando de recursos y capacidades. ¿Qué es lo que yo tengo y qué es lo que puedo hacer con ese? Y así funciona igual una organización. Número dos, observar, observar y observar. Siéntate en un parque, y esto lo dice Tom Kelly también en su libro de IDEO, siéntate a observar. Las mejores innovaciones del mundo no han nacido de los laboratorios de investigación y desarrollo, eso es un mito. Han nacido de la mente de personas que vieron una necesidad y con ello la hicieron exponencial y lograron en su momento de introducción al mercado o en su momento de acción irla rejuveneciendo. Por eso aquí hablamos de las 4 R's importantes que decía anteriormente. Luego, hay que sentir y hay que conectarse con tu corazón. ¿Y por qué hay que conectarse con tu corazón? Y aquí voy a hacer un espacio importante de cuáles son las prácticas que tiene que tener un campeón de la innovación, instaurado en su mente, en su corazón y sobre todo en su espíritu. Tiene que ser una persona que donde haya adversidad, su pensamiento sea tan positivo que te dé gusto sentir y estar a la par de esa persona y que te mire la vida desde un lente diferente. Y aquí cito al Principito en Saint-Ouen de Saint-Exupéry. Lo esencial siempre va a ser invisible para los ojos, siempre. Lo que pasa es que estamos más acostumbrados a ver lo que tenemos de frente y no hasta dónde podemos llegar. Luego, hacer más con menos. Vivimos en la economía de la escasez y aquí podríamos hablar inclusive de la importancia de hablar de la economía circular, por ejemplo, o una economía basada en el desarrollo sostenible, por ejemplo. Hoy en día nuestros mercados están yendo a una contracción impresionante, unas deudas públicas que aumentan de forma natural. En algunos países ya se han abierto, ya han quitado las restricciones sobre lo que es el COVID-19. Sin embargo, todavía hay temor. Hay que buscar la confianza para que la gente salga otra vez, ¿verdad? Y vuelva a poder adquirir esos productos y esos servicios. La innovación también, o un campeón de la innovación, tiene que estar dispuesto a una palabra que es titánica. Suena fácil decirlo, pero vivirla y hacerla, no todos estamos dispuestos a hacer. Y eso se llama luchar. Luchar, luchar y luchar. Estar dispuesto a romper con lo que la sociedad, el status quo, los temas políticos e inclusive a veces los más allegados nos lo marcan como los no se puede. Un campeón de la innovación te dice, realmente sí se puede. Después, lo que decía, enfóquese en lo simple. San Francisco de Asís lo dice,
Para llegar a hacer lo imposible, empecemos a hacer pequeñas cosas con amor que impacten y luego esas van a traducirse de una manera exponencial, exponencial. Hasta cuando te des cuenta estarás haciendo lo imposible. Y algo que es, muchas personas lo han dejado en la huella y la historia. John F. Kennedy, Teddy Roosevelt, Barack Obama, inclusive, que podríamos hablar de la historia de un hombre que nos ha llamado a los jóvenes, a esos jóvenes diferentes que hemos estado ocultos en nuestras trincheras, a decir, ustedes son los que tienen que empoderarse ahora de la historia para coadyuvar a los que han venido luchando y venir a sumar nuevos esfuerzos. Y esto es, sigue tu corazón, por favor. Te he hablado mucho, por Dios, te he quitado todo el espacio, qué pena. Tenés que quitar el audio, por favor, porque te parece ahí. Ahora sí, Te, dale, perdón. te quería decir que destaco lo holística que es tu percepción de la innovación y es muy importante hoy en día y volviendo a la coyuntura en la que estamos, ¿no? Estamos en un momento de la historia de la humanidad y de nuestra generación que nos reta muchísimo, que de pronto nos cuesta ser positivos, que de pronto el miedo nos embarga y nos dificulta el camino de ser valientes, porque al final innovar tiene mucho que ver con involucrarte emocionalmente, como lo dijiste, en un proceso de cambio. Pero es un cambio positivo. La innovación tiene un fin de mejorar la calidad de vida de la gente, tiene un fin de mejorar el impacto que tenemos, el resultado al final, si es un producto, si es un servicio, si es un servicio del Estado, si es un servicio privado, es siempre generar mejora en donde estamos. Y eso es algo bien importante, te digo algo muy personal. Cuando yo estuve en un proceso de abrir mi mentalidad, de formar una mentalidad de crecimiento, un tema que fue fundamental fue empezar a cuestionar más y Así es, juzgar, cuestionar distinto a juzgar, ¿no? correcto. Aprender a hacerme preguntas abiertas a las cosas y dejar de enamorarme tanto de las ideas. Yo he emprendido diferentes negocios en mi vida y algo que me ayuda mucho en coyunturas como las que estoy hoy es de pronto ser un poco más desprendida. Si es que algo no Ujú. funcionó, si es que un modelo de negocio que creaste le pusiste muchísimo esfuerzo, hoy necesita un cambio, bueno, hay que tener la capacidad y la resiliencia de decir, hay que dejar ir esto, hay que cuestionar, hay que abrir la pregunta y ver dónde nos podemos reposicionar. Entonces, algo para poner sobre la mesa con nuestros newstas es qué importante es dejar de lado todas esas barreras que nos están limitando de que las cosas tienen que ser de una manera. Hay que cuestionarlo, hay que preguntarnos si puede ser de una manera diferente y lo más importante es cómo nosotros, como bien dijiste tú, con el corazón y con la mente abierta, podemos generar pequeñas transformaciones que al final nos lleven a generar todo un nuevo modelo de negocio de repente, ¿no? Un nuevo perfil o desarrollo profesional que queremos abrir, una nueva idea para nuestra empresa para la cual estamos trabajando, Así etcétera, es. etcétera. Sí, y esto que dices es importantísimo y te voy a explicar por qué. Mira, antes hablábamos en el management, se ha venido hablando y yo he venido aquí siendo un poco disruptivo y probablemente a usted le va a sonar trivial y me van a disculpar los de marketing, pero esa es la verdad. Mira, y creo que les va a gustar. Saatchi dice, haz todo con el corazón. Ese es su lema. Y también dice una parte, construyamos equipos de corazones que logren generar bien común. ¿Qué significa eso? Una mente abierta, un corazón abierto y una voluntad abierta. Pero llega un punto en la vida donde tenemos que realmente presenciar y presenciarnos a nosotros mismos, estar en un estado de plenitud y con ello conectarnos en nuestro origen y realmente visualizar qué es lo que podemos hacer. Y toda vez que podemos ver lo que podemos hacer, llegamos a esa visión de largo plazo. Aquí viene misión, visión, hasta dónde podemos ir. Y sobre esa visión podemos dibujarla, podemos verla, materializarla en nuestros propios ojos. Aquí hay una expresión de un autor, Hermann Hesse, 1910, Premio Nobel de Literatura, que decía en uno de los libros, los únicos arbores de mi vida que suenan, o la música que suena para caminar, es caminar hacia el frente y caminar hacia mi objetivo para cumplir mi sueño.
cristalizar ese sueño. Tiene que moverte, por eso te decía al inicio de la disertación, ¿cuál es tu propósito? ¿Hacia dónde quieres realmente llegar? Tienes que definir un propósito. La innovación es esa. Si vas a hacer innovación social, bueno, ¿a quién vas a ayudar? Si vas a hacer una innovación de producto, ahora ya no se hablan de consumidores, sino se hablan de non-consumers, gente que no puede consumir porque su capacidad de adquisición ha disminuido o simple y sencillamente están preparándose para lo que viene, que es una recesión económica global. Pero aquí tienes que pasar de cuotas de mercado, porque ya no estamos compitiendo, ahora estamos colaborando, tenemos que empezar a utilizar más esa palabra, la colaboración entre las empresas, la colaboración entre los individuos. Las ideas no pertenecen a nadie, no son tuyas ni mías, el conocimiento no es mío, lo es de todos, 24/7. Y por eso digo que Ñustas es eso, un semillero de soluciones transformadoras, de que nos da la oportunidad a gente apasionada como mi persona, que viene y les cuenta una historia donde sí se pueden hacer las cosas, donde sí se puede soñar y en momentos de crisis es donde más todavía las oportunidades están latentes. Y en esa cristalización y en este efecto de proliferación positivo que estamos ocasionando o que ustedes están ocasionando y nos dan la oportunidad a nosotros de hacerlo, podemos ir incorporando ciertos prototipos y esos prototipos el mercado los va a entender, pero ese producto tiene que llevar un propósito y entonces pasamos de cuotas de mercado a cuotas de la mente y ahora los de marketing, y creo que les va a gustar esta palabra o esta frase que les voy a decir, luchen por tener la cuota del corazón de sus clientes. Eso va a marcar la diferencia, porque ahí va a poder generar la suficiente confianza para que la gente salga, los busque y les diga, bueno, me gustaría que esto fuera gris, o ya no gris, sino anaranjado o morado, o lo que fuera. Pero esa es la parte de realizar y actuar. Y aquí vuelvo a mi definición de la innovación. Un hecho, un acto que genere valor. El audio, tienes que poner el audio, acuérdate del audio. Nuevamente, qué importante, ya te decía en tu comentario, y tengo una pregunta en interno que la has respondido, pero quizás empatizar muchísimo más en esto, que es, Sí, hay un miedo al error, hay un miedo al fracaso, hay un miedo sí, natural a ser juzgados, y en muchos casos, hay que decirlo, las organizaciones no generan tantos incentivos para que tú innoves, porque de pronto eres medido por cuán exitoso eres y no eres medido por cuánto impacto generan, así así sean es. proyectos que no están funcionando, ¿no? Y algo que leí en Harvard Business Review recientemente, se ha Ujú, hecho un estudio sobre por qué algunos inventores en el mundo, Thomas Edison, distintos inventores, habían logrado soluciones exitosas y no era por haber hecho mejores experimentos, por haber hecho más experimentos. O sea, el hacer, genera ese pathway natural para llegar a soluciones que sean importantes. sí. ¿Cómo, la pregunta específica es cómo vencer ese miedo a fracasar y aventurarnos a experimentar? Bueno, esa ha sido una de las preguntas en el management que más se ha cuestionado por diferentes autores y se ha puesto en diferentes perspectivas. Lo voy a responder en el marco de la psicología positiva, que es el aspecto el que más yo creo y es el que debería imperar. Y lo voy a ver desde dos puntos de vista. Número uno, si has tenido miedo a fracasar, ha significado que en tu vida pasada el fracaso era señalado, era sentenciada o era reprimida. Y lo vemos en una organización. Y voy a hacer una analogía aquí para darme a explicar mejor. Lo vemos en una organización. ¿Cuánto en tu organización es permitido al fracaso? ¿Cuándo se habla del fracaso? En una palabra como tal. Y es algo que ha generado cognitivamente en la mente de las personas ese temor a la experimentación. No es fracaso, es experimentación. Y aquí yo quisiera que para todos les quede esto así como que se lo metan en su cabeza. Para innovar y para salir adelante, bajo cualquier circunstancia, tienes que intentarlo una y otra vez con disciplina. Thomas Alva Edison, ¿cuántos intentos? No voy a hablar de fracasos. ¿Cuántos intentos tuvo que durar? 1001 veces.
No por nada Mohamed Ali decía, mientras todos duermen, yo con disciplina sigo estudiando, sigo buscando nuevas formas de hacer las cosas y me sigo entrenando y me sigo preparando. Y aquí por eso me remonto a la frase de Walt Disney. ¿Qué tan grande es el tamaño de tus sueños? Si el tamaño de tus sueños es muy poco, el no de la sociedad, el no de las personas que tienen a tu lado, te va a invadir. Y entonces en el primer intento vas a salir corriendo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Esos círculos de influencia, bueno, tenerlos ahí, pero nutrirte con personas que te digan, hey, ¿hiciste eso? Me parece interesante. ¿Qué tal si lo haces de esta otra forma? Y aquí viene algo que yo le digo a mis estudiantes. ¿Quién te nutre? ¿O cómo te nutres? Si lees siempre de lo mismo, vas a tener una visión de una calle con una pared de un lado y otra pared de otro lado. Y el mundo, no por nada dijeron que el mundo se estableció que es un gran círculo y tiene en él un montón de conocimiento y un montón de saber. Y esto es como cuando uno cocina. Bueno, mi esposa dice que yo soy un gran cocinero. No, mentira, ella es una gran cocinera, pero ella utiliza y me da clases de innovación todos los días, porque constantemente está probando nuevas cosas, constantemente está adicionando nuevas recetas, nuevos condimentos, nuevos sabores. Y la innovación es esa. Pero en el momento en que dejes de intentarlo, te vas a quedar varado en qué hubiera pasado si, qué hubiera pasado si. La vida solo es una vez y quizás esto suene muy poético, pero es muy realista. Yo le digo a mis hijos, inténtalo todas las veces que haya que intentarlo. Y ahí hay que seguir, si te caes, te levantas. Mi padre siempre me dice, no hay peor lucha la que no se hace y siempre hay que seguir hacia adelante. Y tiene toda la razón, porque en el momento en que dejes de intentarlo o dejes de experimentar, no vas a encontrar nuevas formas de hacer las cosas y no vas a poder llegar a donde tú quieras llegar. Y ahora ya con una respuesta más técnica, el fracaso no es un fracaso, es una lección aprendida, es un aprendizaje, que ese aprendizaje tienes que escribirlo, tienes que volver a escribirlo y sobre ello vas a ver que entre una lección y un momento u otro hay un conocimiento y ese conocimiento es el que a medida de gotitas que vaya sumando y vaya sumando va a lograr la meta que te has establecido. Muchas gracias, Jack, por esa respuesta. Y sumo a eso, hay un miedo natural al fracaso. Sin embargo, algo que desde Newstas hemos promovido desde el primer momento es un poco lo que tú decías, es rodearte de personas, de entornos, de comunidades, como lo es Newstas, para poder justamente tener y cultivar esa mentalidad más positiva frente a las cosas, el sentir el soporte de la gente que te inspira, que de pronto te ayuda muchísimo en ese camino de experimentación. Y acá pasa mucho, ya te soy honesta, acá pasa que tenemos newsstars que de pronto han lanzado emprendimientos, que se han aventurado a tener nuevas carreras, se han aventurado a postular a nuevas posiciones dentro de sus organizaciones. Y eso un poco se trata, ¿no? Hay un buen libro que se llama Never Eats Alone, que justamente pone en posición esta idea de que tenemos que hacer las cosas o pensarnos más colectivamente, ¿no? No somos seres individuales y Así también una es. forma de ser valientes en la vida, como diría Brené Brown, tiene muchísimo que ver con ahondar en nuestra vulnerabilidad y generar condiciones, entornos que nos permitan crecer. Y eso es justamente lo que buscamos hacer en Newstas y te agradezco mucho, Jack, que tú nos hayas, porque nos encontraste en redes de pronto y ofreciste tu conocimiento para esta comunidad y lo agradecemos infinitamente. Ha sido una conversación deliciosa que además podría durar horas de horas, Jack. Así que no va a ser la primera, yo te reto con eso. Vamos a tener más conversaciones, podemos Wow. poner temas más específicos e ir desarrollándolos. Pero ¿qué te parece si hacemos una cuestión invertida y vemos cómo retamos a nuestras newstas en esta semana? Digamos, termina esta semana, la próxima, ¿qué van a hacer en 7 días para despertar esa mentalidad innovadora? Yo, por ejemplo, las voy a retar a una cosa, que es que se junten con una persona que
ya que tenga un perfil profesional y una línea de pensamiento totalmente distinta a la que ellos tienen, justamente para enriquecerse, ese Ujú. intercambio de conocimiento. ¿Qué otro reto les podemos dejar? Bueno, más allá de eso, también retarse personalmente. A veces lo que nos da miedo es la imposibilidad de hacer algo y tal vez ahí esté el primer paso para la innovación. Y aquí esto es muy sencillo. Agarre una hoja, escriba todo lo que desearía hacer, ya sea el lado izquierdo o el lado derecho. En el centro, ponga qué le imposibilita hacer. Todos los sentimientos, todas las sensaciones, toda la falta de recursos, dinero, todo lo que usted quiera. Y después ponga cómo lo logro. Y entonces aquí estás haciendo un plan para alcanzar un sueño. Mira que te estoy diciendo de una hoja y la hoja no tiene que ser tan grande. Yo hago eso en mi libreta. Esta es mi libreta de los sueños. Aquí escribo cosas y yo a mis hijos de regalo cuando ellos tengan, pero no le digan a nadie, por favor, cuando tenga 20 años, cada uno les voy a regalar un libro de conocimiento escrito de mi mano, pero eso es para ellos y ellos verán lo que hacen con ellos. Ese es mi legado, porque uno lo que le deja a los hijos y a las personas, lo que dejamos siempre, es ese conocimiento que es único, raro, inimitable. Y aquí le invito a que se lo crea. Entonces, siguiendo en ese plan de vida o plan de sueños, o ponle un nombre que te inspire. Recuerde, la creatividad tiene que tener un propósito. Ponle un nombre que te haga vivirlo, que te haga soñarlo, que te inspire, que te motive, que te mueva cada fibra de ese ser. Cuando lo tienes, ese nombre, repítelo todos los días y cuéntaselo a alguien. No te lo dejes. Cuéntaselo a alguien. Ve y dile, no sé, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, cuéntaselo. Y en la medida que se lo vas a contar a alguien, te vas a encontrar sorpresas. Ah, eso yo lo puedo hacer contigo. Me encanta eso. ¿Cómo lo hacemos? Y aquí viene lo que Ikuro Nonaka hace más de 30 años hablaba de lo que es gestionar el conocimiento. ¿Qué es gestionar el conocimiento? Ikuro Nonaka decía, bueno, tienes algo donde reaccionas de un pronto a otro. Entonces él se cuestionaba y decía siempre, ¿por qué cuando nos pasa algo actuamos casi como en modo default, ¿verdad? Como si ya estuviéramos programados. Y él empezó a entender que es que invocas desde tu CPU, tienes unas carpetas que se llaman evento A, evento B, evento C y evento D, y traes ese conocimiento y de manera natural actúas, pero a veces no logras los resultados. Y él decía, bueno, ¿cómo logramos los resultados? Busca gente, que es lo que está diciendo muy bien Mariel, donde puedas compartir esos sueños y se inviten a sumarse al bus, se inviten a sumarse a este barco. Y cuando te vas a dar cuenta, tu círculo de influencia, como ha sido Ñustas, empieza a crecer. Pero aquí viene el tema. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, conectarnos con nuestra visión. No es de la boca hacia afuera, sino presenciar internamente. Por eso decía de los aspectos de un campeón de la innovación que tienen que estar en su mente, en su espíritu y en su corazón. Cuando tienes esos aspectos bien arraigados en tu ADN, puedes escribirlo. Ya cuando lo escribes, decís, ah, esto sí es. Y si lo quieres ver, es como The Bucket List, ¿verdad? Como la película de Morgan Freeman y Jack Nicholson. Solo que esta es algo para poder trascender, no algo que es porque la vida se te acaba. Esa sería la primera idea. ¿Cuál es la segunda idea? Tenga conversaciones poderosas. El poder de la conversación es importantísimo, pero ponga temas que son aquellos temas que nadie quiere hablar, aquellos temas álgidos. Hable de economía, hable de política y compárelo con su lista y va a encontrar gente que tal vez por ese temor social, que son voces ocultas, pero tienen una capacidad tal de análisis, de construcción y de deconstrucción del conocimiento para poder formar uno nuevo. Y te va a decir soluciones que vos decís, mira, eso yo no lo había imaginado. Entonces, conversaciones cruciales con gente que tenga, que sea afín o que no sea afín. Y esto es tan sencillo. Pregunte algo que le ha dado temor hablarlo. Luego, y finalmente, cambie
totalmente las reglas de cómo hace las cosas. El ser humano per se programa. Se programa para levantarse, para ducharse, desayunar. Cambie sus rutinas. Y si no tiene una rutina, pues mejor todavía, pero no siempre procure hacer lo mismo. Si usted cree que para llegar a, no sé, a donde quieras que vas a llegar, siempre vas a tomar el mismo camino, tu mente no va a salir de ahí. Y de ahí la importancia de estar haciendo constantemente cosas diferentes. Juegue baloncesto, juegue fútbol, haga yoga, haga pilates, distráigase con otras cosas. Pero sobre todo cree en su mente un estado positivo, donde la gente ve negación, donde la gente ve barreras. Usted tiene que ser un agente de cambio que provoque en la cultura de donde se encuentre, ya sea en su casa, en su empresa, en su país, una diferencia. Eh, El Quijote de la Mancha, que es un gran libro que te lo digo que yo en el colegio me lo leí, no con gusto, después me lo he leído unas 2 o 3 veces. Decía algo muy interesante que me lo he dejado grabado en mi mente, en mi corazón y en mi espíritu. A veces queremos cambiar el mundo, le decía Don Quijote a Sancho. Y Sancho le decía, pero Don Quijote, eso es una utopía. Y le decía a Don Quijote, no, no es una utopía. En la medida que cabalgamos sobre la vida, siempre vamos dejando un legado y que ese legado tenga un olor de justicia, de solidaridad y bien para todos. Qué hermoso, Jack, y la verdad es que nos has dejado muchísima pasión. Y tengo que decir que en Costa Rica, en Perú, en China, en Australia, no conozco un innovador que no tenga grandes dosis de pasión. Así que es un ingrediente fundamental. Te agradezco muchísimo, Jack, a nombre de todas las Newstas por habernos acompañado. Eres ya oficialmente un Newsto y Gracias, miembro de esta comunidad. muchas Así gracias. que seguiremos comunicando en las próximas oportunidades que tengamos y darles un saludo a todas nuestras newstas que nos ven desde diferentes partes del mundo. Muchísimas gracias por sumarse y están siempre bienvenidas a compartir conocimiento con todos nosotros. Gracias, Jack, nuevamente. Gracias, Mariel, gracias a todos. Espero que la conversación haya estado rica. Si no, si le quedó la duda, repase el video. Aquí yo siempre digo, le digo a la gente lo que me decía un profesor. Si te quedó algo, una palabra que te inspiró, fue más que suficiente, que hubieran sido 1000 palabras. Y les agradezco mucho el espacio. Gracias por seguir siendo este semillero que no me cabe la menor duda que muchos y muchas aprenden y van a cambiar el mundo, que es, yo creo que eso es lo que busca este programa. Gracias una vez más. No, gracias, Jack. Y voy a dejar en los comentarios tus redes sociales como para seguirte. Tú tienes un programa radial también. Sí, tenemos un Sí, programa radial en Costa Rica, es el primero que habla de innovación. Quiero aclarar, yo no soy periodista. La gente dice, pero es que usted tiene pues, es cara de periodista. Le digo yo, no, 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 no. Yo soy un investigador que está en formación social. Es mi último, estoy en mi última etapa para graduarme en mi doctorado en innovación, específicamente en competitividad, en empresa, en desarrollo económico local y personas. Pero lo que me mueve es la pasión. Cada quien tiene un propósito. Dios me ha abierto muchas puertas y lo que yo creo, lo único que le puedo volver a la humanidad es esto, compartir el conocimiento, inspirar a otros para que puedan transformar a otros y así crear una gente, una comunidad de cambio, que es lo que necesita este mundo. Si no, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? totalmente de acuerdo, Jackie. Te agradecemos mucho por ese propósito tan lindo que tienes. Lo compartimos contigo desde Newstas y seguimos en contacto entonces para próximas oportunidades y seguir conversando. Un fuerte Bueno, abrazo. un Muy fuerte buenas noches, abrazo. América. Chao, hasta luego. Gracias.